Quiero comenzar en esta reunión de hoy algo que estuve leyendo en un libro de la hermana G. de White y me llamó mucho la atención. Este libro se llama Obreros Evangélicos y en su página 154, párrafo 1, en el capítulo 28, oigan lo que dice. Y digo que me llama la atención porque pocos, por no decir ninguno, pocos estamos predicando sobre de esto. Fíjense lo que dice allí, el capítulo 58, página 154, párrafo 1, lo siguiente. El capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. Vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se están cumpliendo. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen. Y miren el dato importante. Excluyan de su discurso, o sea, de lo que uno va a expresar, los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. ¿Cuán importante es el libro de Mateo en su capítulo 24? Es de vital importancia, hermanos. Hay muchas profecías allí que en estos momentos se están cumpliendo en los ojos nuestros y no le estamos prestando la debida atención. El Señor quiere que nosotros como predicadores excluyamos las cosas de menor importancia de este capítulo y solamente prediquemos aquellas que son de vital importancia. ¿Para qué? Para la salvación de las almas. Sigue diciendo la cita. El tiempo en que vivimos exige constante vigilancia y los ministros de Dios han de presentar la luz referente a la cuestión del sábado. La lección de hoy de Escuela Sabática, en su parte número 2, en el día número 2, día número 3, hablando del sábado, ¿no? Hablando que Cristo es todavía ¿quién? El Señor aún del sábado. Y cuando estaba dando esta parte, me llamó la atención el término aún. Aún. Y yo le enfoqué de la siguiente manera. Cuando mi padre estaba vivo, ¿quién era para mí? Mi papá. ¿Correcto? Era mi padre cuando estaba vivo. Y digo era porque era en el pasado, está muerto actualmente. Pero hoy en el presente está muerto. Y en el presente sigue siendo aún, si vamos a la tumba de él, yo diré, ahí está mi padre. Aún después de muerto, sigue siendo mi padre. No es bíblico que Cristo guardara el domingo. Él guardaba el sábado. Y él hizo el sábado, dice la Biblia, por causa de nosotros. No por causa del hombre como tal. El hombre fue hecho por causa del sábado y no el hombre por el sábado. Sino que el sábado fue hecho por causa de otro, para que tengamos un día de adoración a nuestro Dios. Un día de descanso. Y comienza diciendo, acuérdate, porque él sabía que se nos iba a olvidar. Entonces, dice allí que debemos presentar la luz referente a la cuestión del sábado. Deben advertirse a los habitantes del mundo de que Cristo volverá pronto con poder y gran gloria. El último mensaje de amonestación al mundo ha de ser ver a los hombres la importancia que Dios conoce aún su ley. De que Dios nos concede a nosotros todavía ¿qué? Su santa ley.
tan claramente ha de ser presentada la verdad, que ningún transgresor que la oiga tenga excusa para dejar de discernir la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y cuando habla del sábado está hablando del cuarto mandamiento. Ahora, si la sierva del Señor comienza diciendo que nosotros tenemos que poner de lado aquellas cosas que no tienen mucha importancia en el capítulo 24 de Mateo, entonces, ¿cuál sería la que tiene mucha importancia? La venida de Cristo, lógicamente. Pero allí hay un versículo especial que nos llama a nosotros la atención. Y es el que fue nuestra lectura bíblica. Mateo 24, 14. Y quiero hablar allí de tres aspectos fundamentales que se encuentran en el libro de Mateo. Tres aspectos fundamentales con respecto a lo que Dios nos está diciendo a nosotros. El libro de Mateo en su capítulo el libro de Mateo en su capítulo 24 completo es un capítulo altamente profético. Y este libro, en toda su estructura, es la única parte en la Biblia donde podemos estudiar todos los acontecimientos finales en orden cronológico. Si vamos al libro de Daniel o al libro de Apocalipsis, las cosas no están en orden. Aunque allí la estatua menciona los aspectos fundamentales, históricamente hablando, y el orden de los acontecimientos, aunque las profecías se dicten de manera continua con respecto al método histórico, pero en el libro de Mateo se encuentran más desarrolladas ampliamente estos conceptos. Daniel completamente no puede ser entendido si no auxiliamos de quién, de Apocalipsis, o a la inversa. De modo que en el capítulo 24 del libro de Mateo encontramos allí una aseveración, una ilustración, un mensaje que tiene que ser dado a toda la humanidad. Y es lo que va a traer el fin del mundo. Aunque los apóstoles en su tiempo llevaron el evangelio a toda parte del mundo, por el mundo conocido, hoy en día la misión cambió. Es para nosotros y tenemos que llevarla a todo el mundo. Dice allí Mateo 24, 14 lo siguiente. Y será predicado el evangelio del reino. ¿Por qué? Por testimonio. Y entonces, dice, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo para testimonio o por testimonio. Y a todas las naciones. Y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Nuestro título, el título que le hemos puesto a esta predicación se llama Una misión para todos. Y lo entendemos así, porque cuando usted sale del bautismo, usted sale como un hijo que nació para el reino de los cielos y nace como un mensajero. Tiene que convertirse en un predicador. Tiene que llevar el mensaje de Dios a otra persona. De modo que la misión, aunque Cristo la dejó, pero la dejó para todos nosotros. Cristo vino a cumplir la misión de su Padre. ¿Verdad? Vino a mostrarnos al Padre y a mostrarnos el reino de los cielos. Y ahora, ya que lo conocemos, tenemos nosotros la misión de llevar ¿qué? El mensaje a otras personas. De modo que el capítulo 24 de Mateo, en su versículo 14, es algo importante para cada miembro del reino de los cielos. Cristo es nuestro ejemplo a seguir. De modo que un predicador tiene que tener las condiciones que Cristo tuvo. Porque no es nuestro método, no es nuestra palabra, no es lo que yo voy a decir, sino lo que Cristo dirá a través de mí. Lo que se hará según el mandato divino. Y bajo este concepto, ¿qué tenemos? Tenemos la palabra de Dios. Predicar el evangelio sin moverse de un lugar había sido colocado ¿a quién? A Israel en el centro de la tierra en aquel entonces. Pero hoy en día no. Hoy en día el mensaje es para todos nosotros. Vamos a ver allí en Mateo 24, 14, tres aspectos fundamentales. Primero dice, y será predicado el evangelio del reino. Es lo que estamos viendo. Es lo que estamos haciendo.
nosotros como hijos del reino tenemos la obligatoriedad para ir a toda parte a predicar el evangelio. Cuando a Israel se le dijo, se le puso en el centro de la tierra de aquel entonces, Israel, todo el que venía del norte al sur, del este al oeste, tenía que pasar por Israel. El mundo entero de aquel entonces se iba a maravillar al ver una nación próspera sin un rey visible. Pero Israel no hizo lo correcto. Se adueñó del evangelio, se adueñó de la verdad del presente y por consiguiente se autollenó de el yo. Yo soy el pueblo escogido, yo soy los hijos de Dios, ustedes son los gentiles, ustedes no se van a salvar. Y guardó para ellos el evangelio y bajo este concepto, ¿qué trajo? Que los que venían a Israel, en vez de glorificar Israel al nombre de Dios, para que ellos preguntaran, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es la condición de ustedes? ¿Cuál es el secreto de ustedes? Que son prósperos y no tienen un rey visible. Mas, sin embargo, esa condición nunca llegó a ser. ¿Por qué? Porque Israel consideraba al mundo completo como los gentiles, el pueblo que nunca se iba a salvar, porque ellos tenían la verdad y ellos tenían a Dios. La misión en aquel entonces de Israel era estática. Pero hoy en día la misión nuestra no es estática, es movible. ¿Qué dijo Cristo? Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Hay una misión especial para nosotros. Y después dijo, id y haced discípulos. ¿Cómo? Bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una misión especial para nosotros que no es estática. La misión sigue siendo la misma. Lo que simplemente lo cambió fue de lugar. Antes estaba en un lugar específico, ahora no. Ahora tenemos que salir del lugar específico e irnos a las calles. Sigue siendo la misma misión. ¿Cómo salió Juan el Bautista? Predicando el arrepentimiento, predicando las verdades nuevas. E incluso dijo, y detrás de mí viene uno que yo no soy digno de qué, ni siquiera de desatar las sandalias de su calzado. Pero él os bautizará en espíritu. Yo lo bautizo en agua, él en espíritu. El término de hoy en día, ¿cuál es? Arrepiéntanse. Somos el tercer Elías. ¿Está claro el punto de cómo predicar el evangelio? Volvamos de nuevo a Mateo 24:14. Dice allí, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio. Hay personas que no entienden el concepto. El concepto que se expresa allí es un concepto de entrega de la vida. Yo por la fe en Cristo voy a entregar, si es posible, hasta mi vida como testimonio de la salvación. El apóstol Pablo, miren lo que dice en Gálatas 2:20. Con Cristo justamente estoy ¿qué? Crucificado. Mas no vivo yo, sino que vive de modo que él está muerto. Si analizamos bien detenidamente el detalle, Pablo está diciendo, yo estoy muerto. Ya no vivo yo. Ahora vive aquel que insertó su Santo Espíritu en mí. En mí vive él. Y es el primer concepto que Pablo expresa en virtud de que ningún ser humano está en la capacidad de guardar al 100% la santa ley de Dios. Si no, vamos al libro de Génesis, su capítulo 6, versículo 5. Vamos un segundito allá. Génesis capítulo 6, versículo 5. Ustedes van a ver la sorpresa que se van a llevar estando allí. Génesis capítulo 6, versículo 5. Miren lo que dice allí. Hablando de la condición social del mundo de la época y cómo le dolió a Dios en su corazón. Y dice así. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en toda la tierra y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente ¿a qué? El mal. No hay nada bueno en nosotros, hermano. El libro romano lo declara de la siguiente manera. Por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? No hay nada bueno en nosotros, hermano. Nuestros pensamientos, nuestras intenciones es solamente de hacer el mal.
Y en esa condición, nuestro corazón, nuestro espíritu, o el ser completo, como ustedes quieran llamarle, no tiene la capacidad de hacer el bien, sino que va a hacer el mal. Y al ser el mal, Pablo dice ahora, yo me crucifiqué con Cristo. Por eso él habla de que tenemos que presentar nuestro cuerpo vivo como un sacrificio a Cristo. Y él está diciendo, mas no vivo yo, ya yo morí, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, o sea, eso que ustedes ven, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí. De modo que el apóstol Pablo, cuando nos habla en el capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, simplemente lo que nos está diciendo es que si Cristo, nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Redentor, vive dentro de nosotros, Él tiene que ser el predicador. Yo tengo que ser un predicador como Él lo fue. Tenemos que estar consagrados. La palabra consagrado significa apartado para Cristo, para que nuestras palabras tengan poder. El segundo aspecto que quiero que veamos en Mateo 24:14, miren cómo lo expresa la Biblia. Y será predicado este evangelio del reino de todo el mundo para testimonio. ¿A quién? ¿No está leyendo conmigo? Dice, a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, el mensaje es un mensaje global. Dice a todas las naciones. El mensaje dice que tenemos que llevar la verdad de Dios a los tantos de cientos de países que hay. No importa la lengua que tú hables, no importa dónde tú vivas, no importa dónde estés, lo importante es que tú prediques allí. La palabra que se utiliza como testimonio en la primera parte no es la palabra común que utilizamos cuando estamos diciendo las buenas ventajas, las buenas virtudes, las buenas bendiciones que Dios nos da. Y le voy a hacer un paréntesis aquí. Ustedes saben este dato. La sierva del Señor dice que el mundo está como está en cuanto a recibir bendiciones por los que son hijos de Dios. Nosotros, los hijos de Dios, Él nos bendice. Entonces, al bendecirnos nosotros, cuando la bendición nos cae, salpica al del lado. Oigan este dato, hermano. Y hace sentido, porque la sierva del Señor y la propia Biblia establece que Lucifer estaba ante la presencia de Dios inmediatamente y que los destellos de luz que salían de Dios le caían a él. Entonces, si las bendiciones de Dios le caen al hermano Mosquea, el que esté próximo a él le va a caer algo. Si no, pregúntenle a Eliseo. ¿Qué pasó con Eliseo? Él le dijo, si tú estás al lado mío, quizás te pueda dar lo que tú pides, porque él le pidió una doble porción de su espíritu. Mas sin embargo, cuando Eliseo fue separado de Elías, que Elías fue llevado al cielo, dice que el manto de Eliseo se cayó. Y con ese manto, él golpeó las aguas y el río se secó. Se separó, pasó por lo seco. Tamaña bendición, ¿no? O sea que le caen, a uno le caen las bendiciones. Pero aquí el término testimonio no se está refiriendo a ese tipo de bendición. Es de donde sale la palabra martureo. Y la palabra martureo tiene su raíz en otra palabra que se llama mártir. Mártir. Vendrán otros mártires. No solamente los de la Edad Media, sino también los mártires que vamos a ver más adelante.
Segunda de Timoteo, capítulo 13, verso 12, nos dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán ¿qué? Persecución. No os maravilléis, dijo Jesús, cuando ustedes lo estén persiguiendo, y otros los matarán pensando que hacen un favor a Dios. Y si a mí me lo hicieron, ¿qué será de ustedes? Pero ustedes verán más adelante en el Apocalipsis donde aparecen esas palabras, ese mismo pensamiento con otras palabras. El apóstol Pablo, los discípulos, el diácono Esteban y todos ellos vivían piadosamente, y ellos que recibieron persecución por predicar que el evangelio. Nosotros también padeceremos esas persecuciones. Así como los bardenses, así como Juan Hus y todos los reformadores y los que llamaban herejes fueron quemados vivos, ahorcados, descuartizados, echados a las fieras vivos. También nosotros sufrimos esa persecución. Aquella persecución duró 1260 años y la que viene va a durar 3 meses y medio. ¿Cuánto? 3 meses y medio. ¿Por qué yo lo sé? Bueno, la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? Daniel, capítulo 12. Vamos un minutito allá. Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Y me voy a concentrar en la última parte del versículo 13. Dice allí, capítulo 12, verso 13. Bienaventurado el que espera y llega a 1335 días. ¿Cuántos días? Ahora, si esta profecía fuera una profecía simbólica, ¿quién duraría 1235 años? Donde la persona más longeva en la tierra se llamó Matusalén. Y Matusalén, según los cálculos, él duró 1960 años, 69 años. Y murió exactamente en la semana, dice la tradición judía, en la semana en que llegó el diluvio. Por eso el nombre de Matusalén es un nombre profético. Viene del término mut y la otra parte shalak. La unión de los dos, Matusalén, que significa cuando muera llegará. Que llegó el diluvio. Ahora, volviendo al punto. ¿Qué ser humano va a durar aquí 1335 años? Nadie. De modo que la profecía es simbólica. Es literal. Perdón. La profecía es literal. No quiero entrar en los detalles de esta profecía porque es muy profunda. Hay elementos que hay contradicción dentro de la iglesia con respecto a esto. Dicen mucho que ya se cumplió en todos esos tiempos, que en el 1844 se cumplió, que ya de ahí para acá no hay más profecía y que el pueblo de Dios, dice la sierva del Señor, que no hay más profecía. O sea, estamos viviendo sin profecía para los últimos tiempos. Creo que no. Porque Amós 3:7 dice que el Señor no hará nada sin que se revele su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 2:7. De modo que si la sierva del Señor nos manda a nosotros a que estudiemos detenidamente el capítulo y que nos apartemos la cosa más simple, nos concentremos en la más importante, la mejor parte que podemos concentrarnos es en la prédica del evangelio. Porque por más profecía que usted sepa, por más que usted sepa la Biblia, si no hay amor, para ninguna parte. Y solamente el amor de Dios puede inducirnos a nosotros a llevar a predicar el evangelio. Ahora, yo le dije que iban a haber mártires, ¿verdad? Nuevos mártires, ¿correcto? Vamos a Apocalipsis, capítulo 6. Vamos a Apocalipsis, capítulo 6. Allí hay una declaración muy importante que quiero compartirla con ustedes.
Apocalipsis capítulo 6. Estamos hablando allí en Apocalipsis capítulo 6, los versos 9 al 11. Le voy a dar un poquito de contexto histórico. Hubieron muchas personas que en la Edad Media ofrendaron su vida por Cristo. Los bardenses, por ejemplo, Lutero, Swinton, los calvinos, Juan Hus, todas estas personas ofrendaron su vida por Cristo. Y su regla de fe, leímos en la lección antepasada de la escuela sabática, era que la Biblia, y solo la Biblia, esa es su regla de fe. Ese concepto reducido podemos decir, si no está escrito, yo no lo creo. Entonces, ellos en su regla de fe prefirieron decirle, muéstrame con la Biblia que estoy equivocado. No con la tradición humana, no con lo que establece el clero, no con lo que dice el Papa. No, muéstrame con Biblia lo que yo estoy equivocado. ¿Y qué pasó? Ellos prendieron la vida. Muchos fueron quemados, como dije ahorita, ¿no? E incluso, ¿sabe qué hacían? Cogían una granada. En ese tiempo no existía la granada explosiva, pero era una granada mecánica que se le entraban a la gente en la boca. Entonces comenzaban a darle vuelta a una manigueta. Esa comenzaba a abrirse hasta que le reventaban con todo la boca a la persona. Y muchos eran quemados vivos y morían cantando. Otros le amarraban 4 caballos. Uno en la mano, 2 en la mano, 2 en los pies. Y esos 4 caballos, en cada extremo uno, ¿sabe qué hacían ellos? Comenzaban a dar latigazo al caballo, para que el caballo corriera hasta despedazar a la persona. Y morían cantando. ¿Era fuerte? Sí, era fuerte. El martirio de aquella ocasión era fuerte. Duró 1260 años. Pero el martirio de ahora será peor. ¿Y qué tiempo va a durar? Dije yo. 3 meses y medio. 1335 días, calcúlenlo. Los días, meses de 30 días. Ahora, óiganme el dato importante. ¿Cómo sé yo que van a haber nuevos mártires? ¿Y cómo lo define la Biblia a ellos? Vamos ahora a Apocalipsis, capítulo 6, 9 al 11. Miren lo que dice allí. Hablando de los sellos. Cuando abrió el 5º sello, vio bajo el altar las armas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Fueron muertos por la verdad de Cristo? Sí. Ahora, esos cadáveres que estaban ahí, o esos muertos que estaban ahí, dice la Biblia, que ellos clamaban a Dios para que le haga justicia, para que venga la sangre de ellos de los que moraban en la tierra. Ahora le pregunto yo, ¿los muertos hablan? ¿Y cómo ellos hablaban? ¿Qué les dice que hablan? Que clamaban. Léanlo. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzga y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Cómo es posible que una persona muerta esté hablando donde la Biblia dice que los muertos nada saben? Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Los muertos nada saben, ni tienen más paga lo que hacer. ¿Cómo es posible que la persona aquí esté hablando? Hermanos, eso es un símbolo. Si no, vayamos de nuevo a Génesis, que dicho de paso, la palabra Génesis significa comienzo o inicio. En Génesis se nos habla de que la sangre de Abel clamaba por justicia ante Dios. Otro símbolo. Dios va a hacer justicia en su tiempo. Son símbolos. Pero mira qué pasó con este grupo de personas. A ellos le dijo Dios, no se preocupen. Por el testimonio que ustedes tuvieron, ya ustedes están salvos. No se preocupen. Y dice, y se les dieron sendas ropas blancas. ¿Qué significa? Que su ropa la lavaron en la sangre preciosa de Cristo.
Y por el testimonio que tenían, entregaron, ¿qué? Sus vidas. Pero Dios le dio un consuelo a ellos. No le dijo, lo vamos a resucitar para llevarnos al cielo de una vez. No, 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 no. Él le dijo, y se le dieron sendas ropa blanca. O sea, le garantizó la salvación. Y mira el consuelo que le dio. Esto es para nosotros ahora. Verso 11. Y se le dieron vestidura blanca. Y se le dijo que descanse todavía un poco de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Vamos a tener que entregar nuestras vidas? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. No es mi palabra, es la palabra de Dios. No es mi interpretación, es la interpretación que Dios le da. De modo que nosotros, por causa del evangelio, vamos a ser víctimas. Y aquellos se van a conformar, se van a alegrar, creyendo que le están haciendo un favor a Dios. El testimonio que ellos tenían era que tenían una fe inquebrantable como Jesús y que sus creencias estaban fundamentadas solamente en lo que dice la palabra de Dios. Otro elemento importante que encontramos en Mateo 24, vamos allí un segundito, Mateo capítulo 24. En Mateo 24, otro elemento que encontramos es que tiene que ser predicado el evangelio. Y que el evangelio, al ser predicado, debe ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Porque dice a todo el mundo, a toda nación. Ahora, este concepto de naciones, tribus, pueblos y lengua, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? Tanto que ponemos aquí, incluso me encanta cuando Heavy lo canta. Vi volar por el medio de los cielos a un ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Cierto? Dijo el ángel, temed a Dios y dale gloria, pues la hora del juicio ha llegado. De modo que, ¿dónde encontramos la idea de que debe ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo? Apocalipsis 14, versos 6 y 7. Vamos un segundito allí. Vamos a analizar este aspecto, porque aquí hay varios aspectos fundamentales que nos atañen a nosotros como iglesia, como individuos y como personas que supuestamente tenemos el testimonio de Jesús. Vamos a verlo. En primer lugar, el término bivolar, ¿qué significa? El término bivolar, ¿qué significa? Miren, si ustedes van al libro de Daniel, se van a encontrar que hay animales que tienen 2 alas, otros tienen 4 alas. ¿Correcto? Las alas, aquí volar significa que tiene alas. Las alas significan rapidez. ¿Con qué velocidad tenemos que dar el mensaje? Número 1. Número 2. Dice que vi volar por el medio del cielo a otro ángel. ¿Qué significa la palabra ángel? El término en griego es angeló. Y el término ángel, angeló, significa mensajero. Cuando usted, querida hermana, le manda al hermano Mosquea con la hermana algo, esa hermanita es una mensajera. Lleva un mensaje. Cuando esté en una oficina, es la persona que transporta los documentos de aquí a allí. Usted es un ángel. Usted es un mensajero, según el griego. En la Biblia, el concepto no escapa, es el mismo. Otro mensajero. ¿Por qué otro? Porque ya vino uno adelante. ¿Y quién fue que vino adelante?
el mensajero que vino delante fue, ¿quién? Juan, gloria a Dios. Juan el Bautista. Y antes de Juan vino uno, el original. ¿Quién? Elías. Nosotros somos el tercer Elías como iglesia. Nosotros tenemos que llevar ese mensaje de salvación, de arrepentimiento. ¿Qué decía Elías? Arrepentidos. ¿Qué decía Juan? Arrepentidos. ¿Y qué tenemos nosotros que predicar? Arrepentimiento. ¿Está claro? Sigue diciendo, otros que tenía que el evangelio eterno. Ahora, ¿qué es el evangelio? Sí, pero ¿cómo usted puede de una forma práctica, no teórica, práctica, definirme qué es el evangelio? Son buenas nuevas. El evangelio yo creo que eso es una bendición del Señor para quienes toman en serio. Por ejemplo, la palabra de Dios, no todo lo que dice yo soy, no es. Eso es parte de la práctica literaria. Pero yo me estoy refiriendo a la práctica táctica, de usted tomar algo, esto, que no haya que definir, leer, porque ya cuando yo levanté este cuadro, hay un texto bíblico y usted se imagina lo que dice. Ahora la pregunta es, ¿de qué forma nosotros podemos definir qué es el evangelio eterno? Bueno, yo le voy a decir cómo se define el evangelio eterno. Y el evangelio se define en la cruz de Cristo. Esas fueron las buenas nuevas de salvación. Porque Cristo resucitó. Porque Cristo murió. Porque Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio que me correspondía a mí pagar. Y en esa muerte yo no regresaría. Pero Cristo, siendo Dios, tomó el ropaje humano, vino aquí y ¿qué? Y pagó el precio de lo que yo tengo que pagar. Por eso dice que un inocente pagó la culpa de la paga de un culpable. ¿Por qué es eterno? Ustedes conocen lo que dice la sierva del Señor, que por quizá en la eternidad, nosotros, en los estudios que haremos allí, quizá, no estoy diciendo que va a ser, quizá descubramos las razones del pecado. Quizá. Estudiaremos la vida de Cristo, porque Él tendrá más, para siempre tendrá en sus manos las huellas de lo que Él hizo por nosotros. Los niños, dice la expresión, entrarán la mano, el dedo en el hoyo que Cristo tiene en las manos y le preguntarán, ¿quién te hizo eso? Unos amigos en su casa me hicieron eso. Es por la eternidad que vamos a estar estudiando el concepto de la salvación. Pablo dice que nosotros aquí en la tierra actualmente somos el teatro al universo de lo que está pasando aquí. La sierva del Señor dice que en los demás mundos existentes hay un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del mal, y que después del acontecimiento de aquí, los habitantes de otro mundo se han alejado del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque no quieren correr el riesgo de nosotros. Ahora, dice que es el evangelio eterno para predicarlo. Dijimos ahorita que era a las naciones, pero el Apocalipsis nos trae el concepto y dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lenguas y pueblos, por si no lo entendiste. Es un mensaje global. Es un mensaje de salvación. Es un mensaje que tiene que ser llevado porque es lo que va a traer, al final de cuentas, en este tiempo, la segunda venida de Cristo. Podemos apresurarla. Ahora, quiero que noten algo. Quiero que vean su Biblia en Apocalipsis 14, 6 y 7. Porque voy a darle un dato importantísimo que hay allí, que ustedes tienen que notarlo. Le voy a dar un poquito de contexto histórico. La iglesia, como le dije ahorita, ya entiende que no hay más profecía. Porque todas se cumplieron en 1844. Y que para este tiempo estamos sin profecía. ¿No? Y predicamos la marca de la bestia
y todavía no la tenemos. Entonces, si predicamos la marca de la bestia y no la tenemos, estamos preparándonos para algún evento que muchos no sabemos si estaremos allí. Porque Dios va a poner a dormir a muchos antes de. Pero el mensaje que hay aquí es un mensaje especial. Es de vida o muerte. Y fíjense lo que dice la primera parte. Y quiero que noten este dato. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Dónde lo tiene él? En las manos. Ahora, él lo está leyendo. ¿Él lo abrió para predicarlo? No. Él vino simplemente volando con un rollo en la mano. Ahora miren el dato importante. Él está diciendo, con el evangelio en las manos, está diciendo a gran voz, teman a Dios. Está dando una advertencia. Está diciendo, va a acontecer un hecho. Pero si ustedes no temen y respetan a Dios y adoran a Dios en su verdadero día, van a tener grandes problemas. De modo que el mensaje que él da, que él tiene, no se ha dado. Porque no ha abierto el rollo. No ha abierto el evangelio. Él no ha abierto el evangelio eterno para comenzar a predicarlo. Y la iglesia, por lo regular, predica lo siguiente. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y después dice el mensaje. Teme a Dios y dale gloria. Pero ese no es el mensaje, esa es la advertencia. Porque el conflicto final será por la adoración. ¿A quién tú decides adorar? ¿Al único sabio Dios o a la bestia? O a Satanás, en otras palabras. Mírenlo bien. La primera parte del versículo 6 es el mensaje que tiene que darse. Léanlo bien. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Pero no lo está predicando. La advertencia es diciendo a gran voz, verso 7, temen a Dios y darle gloria. En otras palabras, lo está diciendo. No es en domingo, hermanos. Es en sábado. Porque aquí, esta parte nos está mandando directamente a estudiar el libro de Éxodo en su capítulo 20, versículo 8 al 11. Donde nos habla y nos repercute con fuerza lo que es el cuarto mandamiento. Y el versículo, analizando detenidamente, cuando leemos el versículo 11 del libro de Éxodo, en su capítulo 20, dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y cuantas cosas. Y aquí está diciendo, adora a quien hizo ¿qué? El cielo. 1. 2, la tierra. 3, el mar. Y luego dice, y las fuentes de las aguas. De modo que allí atrás nos dice, adora a Dios porque Él fue el que hizo todo eso. Y como no hemos adorado a Dios en esa condición, al final de la historia, el primer ángel dice que en un mensaje global a la tierra tenemos que adorar al Creador. Ahora, ¿cuál es el propósito de Mateo 24? Mateo 24 es una advertencia para que nosotros podamos presentarnos ante Dios, reconocerle a Él como único y sabio creador, el Dios que lo ha hecho todo. Miren lo que dice Apocalipsis 14, 6, 10, comenzando en el 9. El tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El conflicto final será por la adoración.
Es un llamado especialmente a salir de Babilonia. Eso es lo que está diciendo Mateo 24:14. El conflicto final, como les dije, será por la adoración. ¿Quién recibe la marca de la bestia? Y también, ¿quién le sirve a Dios? Marcos capítulo 16:15 tiene el llamado similar. Marcos capítulo 16, verso 15. Miren lo que dice allí. Marcos 16:15. Este es un poquito más claro al respecto. Marcos 16:15. Mírenlo, hermanito. No cabe duda que el llamado es predicar. Marcos 16:15. Dice así. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17. Y estas palabras seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera. Ya vienen los asuntos de los milagros, de sanación, porque a la iglesia se les dotó de esto y le dijo también que mayores cosas que las que Cristo hizo, ellos harán si tuvieran fe. El llamado, vuelvo y reitero, y hago hincapié en esto, porque muchos de nosotros, y me voy yo a incluir también, somos muy buenos cuando estamos aquí. ¿Y en la calle? No podemos ser adventistas solamente el séptimo día. Tenemos que ser adventistas también de los 6 días. En una ocasión, en un training como laico en predicación, hubo un hermano que me llamó la atención, algo que él dijo. Voy a compartirlo con ustedes. Él, hablando de la mundanalidad que hay dentro de la iglesia y de lo que vemos que está cautivando cada día más a nuestros jóvenes, que lo está alejando más y más, dijo lo siguiente. Pero antes de yo decir lo que él dijo, voy a citar a la Biblia. Cristo dijo, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Hay un llamado a que salgamos de Babilonia. ¿Qué dijo él? Hermano, si no fuera por el sábado, ya hubiésemos apostatado. ¿Ustedes me entendieron? Hermano, si no fuera, él lo hizo así porque puso la manita de él al lado de mi oreja así. Y él me dijo, hermano, si no fuera por el sábado, ya nosotros hubiésemos apostatado. La mundanalidad en la iglesia es tan grande que ya no hay casi diferencia entre la iglesia adventista como pueblo de Dios y las demás iglesias. Solamente el sábado lo distingue. Esto es para reflexionar. Nuestro mensaje no va a llegar con poder y gloria si no estamos apartados. Cristo nos llamó a todos a su ministerio. Quizás hoy estoy predicando para alguien que está dentro de la iglesia y sabe que tenemos que cambiar, pero no cambia. Quizás estoy predicando para alguien que nos visita hoy y quiere entregarle su alma a Cristo. Que no ha tomado la decisión para nuestro Señor y sabe que solamente en Cristo hay vida eterna, pero no lo ha aceptado. Tenemos que testimoniar, tenemos que dar testimonio, hermano, de la verdad. Ahora la pregunta es, ¿quién es la verdad? Cristo. Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el libro de Mateo, mi última cita bíblica. En el libro de Mateo, capítulo 11, miren lo que Cristo dice allí.
Mateo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Pero descansar de qué? El pecado nos abate. No nos deja experimentar el gozo de la salvación. No nos deja experimentar la luz de Cristo. Ni tampoco nos permite que avancemos. Seguimos siendo la iglesia de la Odisea. Seguimos siendo la iglesia de Cristo. Pero Él quiere que regresemos a Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, 20 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de Dios, mi Padre, y delante de los ángeles. Es un privilegio grande, hermanos, que Cristo tenga ese honor de confesar el nombre nuestro ante la presencia del Padre y ante la presencia de los ángeles. ¿Tú quieres pertenecer a ese grupo? ¿Quieres pertenecer a ese grupo especial que Cristo va a llamarlo por su nombre y lo va a confesar delante del Padre? Permíteme decirte que yo quiero estar allí. Yo no sé en tu condición. Yo no estoy dentro de ti. Pero si algún pensamiento te llega a razonar de que esto es un cuento y Cristo no vendrá, permíteme decirte, querido hermano, o visita que está aquí, Cristo viene. Y viene por segunda vez, a la final trompeta, y sonará, dice el apóstol Pablo. Con poder y gloria, Él vendrá a buscar a su pueblo. Así que si tu deseo es ese, pertenecer a ese grupo, yo te invito a que en este momento te ponga de pies, pero lo haga concienzudamente de que Cristo habita en ti y de que tú quieres serle fiel a Él. Amén. Si tú no quieres serle fiel a Cristo, no te pongas de pie, porque es una promesa que tú haces no conmigo, sino con Él. La salvación es individual, aunque se proyecta de forma colectiva. ¿Ustedes saben eso? Sí. ¿Cómo se proyecta de forma colectiva? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, primeramente porque creíste, y por el testimonio que tú vas a dar, otros de tus miembros de tu familia vendrán a los pies de Cristo. Esa es la promesa. Que Dios te bendiga, querido hermano. Y quiero, por favor, los que se han puesto de pies, que me acompañen, y los que no, también. Vamos a entregarle el broche de oro a nuestro Dios. Padre nuestro que mora en las alturas de los cielos, te damos gracias una vez más porque tú has dejado en tu palabra un GPS para llegar a ti. Tú la inspiraste con la única razón de que nosotros seamos salvos. Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas son para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra salvación. Permite, Señor, que no regrese a ti vacía. Y que el corazón que haya sido conmovido a salvación, tú sigas trabajando en él para que pueda también honrarte a ti y tú darle el don de la salvación. Perdónanos, porque siempre vivimos faltándote, aunque no es el deber nuestro. Tenemos que vivir sin pecado porque así vivió nuestro Señor. Permite, Señor, que al despedirnos de aquí el uno para con el otro, simplemente sea físicamente, pero que tu presencia nos acompañe siempre. Bendice los alimentos que vamos a ingerir y permite, oh Dios, que la energía que ellos nos den sea para glorificar tu bendito nombre y que puedan otros recibir el mensaje de la salvación. En otras palabras, trabajar en tu obra. Gracias, mi Dios, por este privilegio que me diste hoy de llevar tu mensaje hoy aquí en tu casa. Yo no soy quien
yo voy a decir como dijo Juan, yo no soy digno ni siquiera de desatar los cordones del que viene tras de mí. Pero sí quiero que me limpie de toda mi maldad. Y no solamente a mí, sino a todos los presentes, Señor. Porque queremos morar contigo cuando tú vengas. Queremos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará con los brazos levantados. Gracias por todo. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.